Hola, bendiciones. Nuevamente aquí, por la gracia de Dios, pudiendo compartir un mensaje más acerca de la vida de un discípulo, uno que aprende a imitar y a seguir a su maestro. ¿Puede la fe ayudarnos a caminar sobre aguas turbulentas? ¿Podría hacer eso la fe? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 11 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas capítulo 17 versículo 6: entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué obstáculos hay para la fe? Ninguno, siempre y cuando la fe se lleve a cabo tal como lo indica, como lo manda, como lo instruye la Escritura. Y el día de hoy me gustaría compartir un pasaje acerca de esto, acerca de algo que tiene que ver con caminar en el agua. Te invito a que abras tu escritura, ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 14, versículos 22 al 33. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es un pasaje en realidad muy hermoso, un pasaje de grandes enseñanzas. Es cierto que tal vez de manera preponderante uno puede ver la fe en acción. Uno puede ver que cuando hay fe, uno es capaz de caminar en el agua. Uno puede ver que el poder de Dios es inimaginable, es asombroso. Pero también hay otras enseñanzas, no las voy a tocar el día de hoy, pero entre otras me gusta, solamente como paréntesis antes de empezar el escudriño de cada uno de los versículos o del pasaje, las enseñanzas que nos da, me gustaría notar esto. Y me gustaría hacerlo sobre todo por los tiempos que estamos pasando, de dificultades, de problemas, por la pandemia, por lo de ya todos conocidos, esta situación de crisis mundial. Porque mientras viene la respuesta de Dios en todos sentidos positiva, porque así va a ser, mientras, ¿qué nos toca hacer? Dice ahí que alrededor, probablemente por la cronología bíblica, dice ahí que probablemente estuvieron 7 o 8 horas remando en un mar embravecido. Aunque la mayor de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a luchar. De todas maneras, pasarse así más de 4, 5, incluso 1 o 2 horas para aquellos que no tenemos esta habilidad, debe ser difícil. Pero sin embargo, si hay algo que recalcar dentro de las enseñanzas, es esa, que mientras está la presencia patente del Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en este tiempo
en este tiempo de dificultad, de crisis? Pues lo que podemos hacer literalmente es remar, es seguir avanzando y esperar en el Señor. Pero me gustaría particularmente compartir seis puntos sobre el pasaje, 6 puntos que nos puedan enseñar a ver cómo es que la fe puede mover montañas, puede hacerte caminar en el mar, y la fe puede hacer muchísimas cosas más, siempre y cuando, como dije antes, sea de acuerdo a lo que dice el Señor. Punto número uno, los que caminan sobre las aguas reconocen la presencia de Dios. ¿Por qué es importante esto? En el pasaje paralelo, ahí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 48, fíjate lo que dice, hablando del mismo pasaje. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba, nota esto, a pasarlos de largo. Estoy leyendo ahí, este versículo lo leí en la Nueva Versión Internacional. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. O sea, no es propiamente la intención del Señor ir directamente a la barca. La intención del Señor es pasar a un lado. Él sabía la aflicción que estaban pasando. Él sabía las luchas que ellos estaban teniendo. Pero el Señor también, en general, no solamente para ellos, sino para nosotros. Él quiere que nosotros podamos, dentro de las situaciones, dentro de las circunstancias como la que estamos viviendo ahora, ver la presencia de Dios. Incluso ellos lo vieron como un fantasma. Pues aunque lo viéramos como fantasma, lo importante es que nosotros podamos notar que el Señor está ahí. Uno de los consejos de Isaías, ahí en el capítulo 55, versículo 6, también Nueva Versión Internacional: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano. Y si bien es cierto que ahí en el pasaje, en los contextos, habla acerca de dejar el pecado, acerca de dejar todos aquellos problemas y dedicarnos a buscar a Dios, lo cierto es que también en cualquier circunstancia, cualquier situación, nosotros tenemos que reconocer la presencia del Señor. Por eso el escritor de Hebreos, ahí en el capítulo 12, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y sigue ahí complementando el versículo. Pero lo importante es en dónde debemos fijar la mirada. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Yo creo que en este tiempo, y de verdad es una cantidad inimaginable de una o de otra manera que estamos recibiendo, unos a favor, otros en contra, a favor de que esto es un mito, de que esto es un invento, de que detrás de esto no hay realmente una enfermedad, que todo es cuestión de las grandes potencias, que la recesión económica, que esto, y los que están en contra y que dicen, que argumentan que de acuerdo al orden que dice la Biblia hay que tener los cuidados pertinentes. Pero es decisión de cada uno creer o no todo lo que se habla, todo lo que se dice. Es indudable que mucha de esa información, a lo mejor el 80 o el 90%, es información falsa o es información que no tiene el fundamento adecuado. Pero para nosotros, ¿qué es el fundamento adecuado? Dentro de lo que estoy hablando, yo no estoy ni a favor ni en contra de eso. Yo lo que estoy a favor es de que finalmente yo sé que cualquiera que sea la situación, yo quiero creer, yo tengo fe en que Dios está en el control, que Él está permitiendo muchas de las circunstancias actuales, porque es necesario, no solamente en todo el mundo, en particular para aquellos que nos decimos cristianos, es ver cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo está nuestra relación personal con Dios. Es una relación de religiosidad, es una situación de ritualismo, o verdaderamente tenemos en mente, tenemos en el corazón que a Dios se le alaba y se glorifica con cada momento, con cada actitud, con cada acción, con cada pensamiento de nuestra vida. Y si hay algo que este tiempo de reflexión, este tiempo de aislamiento, de confinamiento, ese tiempo de cuarentena nos puede enseñar algo, es tratar de ver que en las condiciones más difíciles, que en las situaciones más duras, está la presencia de Dios. Y nosotros, en quien tenemos que fijar la mirada, es en Dios.
Y esto lo digo con todo respeto para aquellos que dicen que no, que estoy engañado, que realmente la quinta G o el orden mundial y que todo. Yo les digo, para mí, independientemente de que no solamente ahora, a través de toda la historia de la humanidad ha habido reinos que han dominado. Recientemente en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién trató de apoderarse de todos? ¿Y cuánta matanza, cuánta gente murió? Y finalmente, ¿qué pasó? Finalmente, ¿qué ocurrió? Finalmente, ¿qué sucedió? Las aguas volvieron a su cauce. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Dios está en el control. Y yo es lo que creo, que Dios está en el control. Y que si yo sigo adecuadamente las instrucciones de Dios, voy a mantener mi mirada en el Señor. Número 2. Los que caminan sobre las aguas disciernen entre fe e imprudencia. Y esto es importante. De verdad que esto es importante. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 16. El sabio piensa bien lo que hace, el tonto deja ver su estupidez. Proverbios, capítulo 13, versículo 16, en la TLA, traducción lenguaje actual. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y quiero recalcar aquí lo que empieza diciendo, fiarse o confiar totalmente en Dios y no en nuestra propia prudencia. Creer que Él va a enderezar nuestros caminos y finalmente que no seas sabio en tu propia opinión. Yo creo que mucho de los comentarios, muchas de las situaciones que hoy está pasando es que finalmente parece ser que todos queremos tener la razón y que nuestra opinión es la única y que tenemos además argumentos válidos para poder sustentar nuestra opinión, nuestro conocimiento y todo lo que tú quieras. Pero lo cierto es que de una u otra manera, pase lo que pase, suceda lo que suceda, en Dios está la sabiduría, en Dios está la respuesta, en Dios está el control de todas las cosas. Y nosotros lo que podemos aprender es a dirigir nuestros pasos en torno a lo que dice Dios, pero de la manera adecuada. Yo siempre he pensado dentro de la tentación, lo que ya hemos visto en otro mensaje acerca de una de las tentaciones donde fue llevado Jesús al pináculo del templo y desde ahí Satanás le dijo, tírate. ¿Acaso no la Escritura, fíjate, Satanás usó la Escritura, acaso no la Escritura dice que a sus ángeles mandará para que te rescaten o para que te guarden? ¿Y qué fue la respuesta del Señor? El Señor pudo haberlo hecho. El Señor es el dueño de todo. El Señor tiene el poder. Aún en su condición humana, Él tenía el poder, porque estaba con su Padre. Y Él pudo haber realmente dado un brinco. Es más, ni siquiera hubiera tenido que caer porque Él hubiera volado. O mil cosas más. Esto no estoy diciendo que sea lo que dice la Biblia, pero mira nuestro Señor qué fue lo que dijo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, es una cuestión de orden, es una cuestión de equilibrio. Si nosotros tenemos algunas restricciones, si nosotros tenemos que sujetarnos o someternos a algunas indicaciones de las autoridades sanitarias por parte del gobierno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Romanos 13, 1 y 2 dice específicamente, sométanse a todo hombre a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. Y si uno no quiere sujetarse a las autoridades, uno está yendo en contra de lo que Dios dice. Pero como dije antes, es elección personal, es individual. Tú decides, yo no te voy a decir que sí o que no, yo no soy nadie. Pero lo que sí te puedo decir es que en muchas partes de nuestra vida, si nosotros queremos poner en acción nuestra fe, si nosotros queremos caminar sobre el agua, tenemos que discernir entre fe e imprudencia. Tenemos que decidir el balance exacto, el balance adecuado entre una y otra cosa. Y dentro del pasaje, eso es lo que ahorita vamos a regresar para analizar cada uno de estos puntos de la manera en que los discípulos, y no solamente los discípulos, en especial Pedro, fue su actitud. Punto número 3, los que caminan sobre el agua salen de la barca. O sea, el Señor pasó, ¿verdad?
y dice que ellos vieron un fantasma, pero el único que sí realmente tuvo la certeza de que fuera el Señor fue Pedro. Y por eso Pedro, de inmediato a la acción: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Ahora, a pesar de que Pedro tenía la experiencia, era pescador y sabía lo que significa entrar en un mar embravecido, sabía lo que significa estar ahí dentro de las aguas turbulentas, él tenía que tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Salir de la barca. ¿Qué significa eso para nosotros? Mira, lo que la enseñanza puede ser para nosotros es que muchas de las ocasiones necesitamos salir de la zona de confort, lo que llama la gente la zona de comodidad. Y esto es lo que está pasando. Yo ahora, de veras es grato, ya lo mencioné antes, es grato ver cómo una gran cantidad de hermanos, independiente de que sea o no sea la pandemia, independiente de que no sea justificado la cuarentena, el aislamiento y todo lo demás, de lo que esté esto provocando en la cuestión económica o lo que todavía vamos a tener que vivir. Pero mira, gran parte de los hermanos, hay quienes lo han hecho cotidiana y continuamente, pero ahora yo veo, tú entras al Face y para mí me gozo, hermanos, me gozo de ver muchos hermanos que están compartiendo incluso todos los días. Incluso todos los días están compartiendo aunque sean temas diversos, aunque sean temas que a lo mejor no tienen que ver ahorita con la pandemia o con la situación o las circunstancias difíciles, pero finalmente es alimento espiritual, están nutriendo el alma, están colaborando cada uno, nutriéndose y haciendo lo posible porque la gente, sobre todo la gente incrédula, esté escuchando. Y muchos otros que han hecho nada más continuamente murmurar, quejarse, incluso he visto comentarios de hermanos y hermanas que dicen: y a ver, ¿y ahora quién nos va a dar de comer? Y esto y lo otro y aquello. Esas son murmuraciones, esas son quejas. Parece ser que no nos basta para nosotros los que conocemos o que hemos aprendido un poco de las Escrituras ver ¿qué pasó con el pueblo de Israel cada vez que murmuraron, cada vez que criticaron, cada vez que se quejaron de la situación? Pero ¿sabes por qué es? Es porque no queremos salir de la zona de comodidad. Estamos acostumbrados a nuestra reunión el domingo, a abrazarnos, gozarnos. Somos la iglesia de Cristo, somos los discípulos verdaderos, somos la iglesia del Señor, la iglesia bíblica y todo lo demás. Estar 2 o 3 horas, algunos 4 horas. Y después, el miércoles o jueves, según sea el día de tu reunión, estar ahí. ¿Y los demás días qué? ¿Y qué hay con la visitación? ¿Y qué hay con la predicación? ¿Y qué hay con el compartir el evangelio? ¿Qué hay con los estudios en casa? ¿Y qué todo lo demás? Hoy se está cambiando la situación. Y qué bueno que la situación cambie para bien. Qué bueno que nosotros podamos en este tiempo decidirnos a actuar. Esa es parte de la fe. La fe es acción. Pedro fue el único capaz de bajar de la barca. Cuando oyó la voz del Señor, Pedro fue el único capaz de bajar de la barca y empezar a intentarlo. Eso se llama fe y acción. ¿Y por qué lo hizo Pedro? Porque la fe se va madurando. Si tú recuerdas desde que el Señor los escogió y que Pedro estuvo ahí con Jesús en Capernaum, que vio los milagros, que vio la sanación de su suegra, y después parece ser que un tiempo en que Pedro se alejó. Tal vez no estaba muy convencido, tal vez su fe no estaba muy profunda, hasta que llegamos al pasaje de Lucas capítulo 5, ahí en la pesca, lo que conocemos como la pesca milagrosa. ¿Y qué ocurrió ahí? Después de ver el milagro cuantioso del Señor en la pesca abundante, la pesca milagrosa, ¿qué pasó? Él comprendió quién era Él y quién es Jesús. Y nosotros también. Yo sé que para todos, yo no estoy diciendo que no tengamos problemas económicos. Yo mismo ya lo he comentado, no tengo trabajo. Pero mira, Dios es el proveedor. Confiemos en Él. Creamos en Él. Este es el tiempo en que nosotros, aquellos que decimos ser cristianos, aquellos que decimos querer, mostrarle al mundo que confiamos en Dios. Mostrarle al mundo que nuestra fe no solamente es decir creo, sino que también va sobre la acción. Porque ese es el costo, ese es uno de los costos de seguir a Jesús. Porque si no, es fácil. Y vuelvo a insistir, nos quedamos en nuestra zona de comodidad.
en nuestra zona de confort, en nuestra esfera donde no queremos salir, somos intocables. Eso sí, somos cristianos, somos discípulos de Jesús, pero ahí encerrados en nuestra burbuja donde no queremos que nadie nos toque. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que habla Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Y decía a todos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces los que caminan sobre el agua salen de la barca. Es fe, pero es acción. Punto número 4. Los que caminan sobre las aguas enfrentan problemas y los transforman en oportunidades para crecimiento. Imagina, esto es imaginación, no solamente, no estoy diciendo que esté en la Biblia, pero imagina cuando Pedro está saliendo de la barca. Va a entrar al agua. Imagina los discípulos viendo a Pedro caminando en el agua. Imagínate Andrés, su hermano, con sus propias ideas. ¡Guau! Mi hermano está caminando sobre el agua. Imagínate a Tomás, el incrédulo. Imagínate pensando, ¡guau! Si no es que lo estoy viendo, no lo creería. Pero lo estoy viendo. Pedro está caminando en el agua. Imagínate a Judas. Y a Judas por sus actitudes y sus acciones. Imagínate pensando, es una buena oportunidad para pensar en un espectáculo y poder cobrar a lo mejor 4 o 5 denarios porque vengan a ver a Pedro caminando en el agua. Cualquiera que haya sido la situación en los discípulos, cualquiera que haya sido la cuestión, es que nosotros podemos aprovechar las situaciones, los problemas para transformarlos en verdaderas oportunidades. Déjame rápido compartir esta historia que tal vez has escuchado y si no, déjame compartirla. Un burro cayó en una zanja. Aquel burro era apreciado por todo el pueblo porque era un burro que le servía a todos. Pero cuando cayó en aquella zanja y empezó a chillar, literalmente, toda la gente acudió para ver qué había pasado. La zanja era profunda. La zanja no era fácil en que pudieran rescatar al burro. Entonces todos pensaron que evaluaron lo que costaría sacar al burro y alguien dijo, pues lo que cuesta sacar al burro de esa zanja equivale a comprar uno nuevo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, pues mejor hay que dejarlo ahí y de una vez aprovechando que está ahí enterrado, pues vamos a echar la tierra y ahí que se quede de una vez. Y entonces todos fueron por sus palas, empezaron a echar tierra, cada uno sus paladas de tierra. Cuando empezó el burro a sentir las paladas de tierra, imagínate, sus chillidos todavía fueron más intensos. Pero después de algunos minutos, algo sorprendente ocurrió. Muchos se percataron que el burro ya no estaba chillando. Y entonces cuando alguien se asomó, lo que vio le sorprendió. Porque cada vez que la tierra llegaba en sus lomos, el burro se sacudía y luego brincaba y apisonaba la tierra. Recibía la tierra, se sacudía, brincaba y apisonaba la tierra. ¿Qué fue lo que pasó? Que paulatinamente el burro fue subiendo y finalmente de un brinco pasó entre todos ellos. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa transformar los problemas, las dificultades en oportunidades para crecimiento. Creo que es un buen tiempo para cada uno de nosotros. Estos problemas, estas circunstancias difíciles, cualquiera que sea, emocional, sentimental, económica, familiar, espiritual, cualquiera que sea la cuestión es que de veras podamos sentir que las cosas van a ser diferentes de aquí en adelante o que tendrían que ser diferentes. ¿Sabes por qué? Porque esto nos va a ayudar a madurar, en fe. Tenemos la oportunidad, nunca antes como ahora tenemos la oportunidad de estar escudriñando la Escritura, de que te alimentes igual de toda la información que de una u otra manera iglesias diferentes suben en cuanto a la Escritura, en cuanto a los estudios, en cuanto a los demás. Es un tiempo también en que estés orando con tu familia, es un tiempo permanente, incluso hasta de ayuno para aquellos que lo quieran llevar a cabo y que algunos nos hacen falta, porque la próxima vez voy a tener que usar
cubrebocas y no por no contagiar, sino porque cada día los cachetes ya no se me van a ver ahí en la pantalla. Entonces es un tiempo de oportunidades. Punto número 5. Los que caminan sobre las aguas superan las fallas y los problemas acudiendo al único que puede ayudarlos. Y aquí voy a hacer referencia específicamente a lo que sucedió ahí. Cuando Pedro bajó de la barca, empezó a caminar. Cuando él mantuvo la mirada en Jesús, ¿qué pasó? Caminó sobre el agua. Hizo algo prodigioso, maravilloso, fantástico. Pero cuando él dejó de ver a Jesús y vio los problemas, las circunstancias alrededor de él, ¿qué pasó? Se hundió. Pero cuando él se hundió, mira, nota esto, él pudo haberles pedido a sus compañeros que le ayudaran. Él pudo haberse regresado, incluso tal vez nadando un poco y decir, hey, Pedro, Juanjo, todos ellos, ayúdenme, me estoy hundiendo. Y yo creo que en muchas de las ocasiones, sobre todo ahorita, voy a volver al tiempo que estamos viviendo, en circunstancias, en situaciones, ¿a quién acudimos? ¿A quién vamos? Como dije, hay quienes nos encanta ver todo lo que se está escribiendo acerca de esta penosa, o llámale como quieras, enfermedad del COVID, como sea. Pero hay quienes van a los expertos, hay quienes van a lo que pasó, lo que está ocurriendo en otros países, hay quienes y se alimentan y a partir de ello quieren encontrar ya una respuesta adecuada para tomar una decisión. ¿Y sabes qué? Finalmente nos equivocamos, porque todo eso es escrito por hombres, por muy capacitados que sean. Dentro de los límites, hay que entender esto, dentro de los límites, pero yo prefiero hacerle caso a alguien que su especialidad es todos los problemas de salud, a alguien que dirige un noticiero. ¿Qué experiencia puede él tener? Entonces, más que eso, más que el experto en salud, más que el experto, entre comillas, en noticias, ¿a quién tenemos que ir? Bueno, ¿a quién fue Pedro? ¿A quién le pidió ayuda a Pedro? Cuando él empezó a hundir, ¿a quién acudió? Señor, sálvame. ¿Y sabes por qué? Porque el Salmo 46, 1, 2 y 3 dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Salmos 46 del 1 al 3, la versión traducción lenguaje actual, pero para el fin y al cabo es lo mismo si lo ves en la Reina Valera, nueva versión internacional o lo que sea. Hay algo cierto en esto. ¿Quién es el único que puede ayudarnos? ¿Quién es la única solución para todo lo que estamos viviendo? ¿Quién es el único que va a traer una salida, una respuesta? ¿Y quién es el único que quiere lo mejor para nuestra vida? Mira, dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Alzaremos nuestros ojos, ¿a dónde? Al cielo, a Dios. Alzaremos nuestros ojos para fijar la mirada en Dios. ¿De dónde va a venir el socorro para toda esta situación, toda esta circunstancia difícil, todos estos problemas que todos estamos pasando? La solución solamente viene de Dios. Y Pablo remarcaría todavía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y finalmente, punto número 6, los que caminan sobre las aguas aprenden a esperar en el Señor. Ahí en Marcos, lo que leí 6:48, dice, Jesús ya sabía lo que estaba pasando, pero él quería que ellos aprendieran a esperar y madurar en fe. Todo el tiempo, recuerda que cuando acabó lo de la alimentación y Jesús mandó a los discípulos en la barca, él fue al monte a orar. ¿Y sabes por quién estaba orando? Estaba orando no solamente por los discípulos, estaba orando por ti y por mí, por todo lo que vendría después en el curso de la humanidad y lo que nos ha pasado y lo que tenemos que enfrentar. Jesús sabe las situaciones, Jesús sabe las circunstancias, Dios está en el control, Él sabe lo que estamos pasando y Él
Él lo que quiere en este momento es que nosotros aprendamos a esperar en Él, que los tiempos de Dios son perfectos. Por eso Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el control del tiempo y de la vida está en Dios. Y Dios quiere de una u otra manera que nosotros aprendamos a esperar en Él, que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Así fue en la salida de allá de Egipto de parte de su pueblo. Así fue Dios queriendo que ellos aprendieran a esperar en Dios. Y el pueblo, tú conoces la historia, una y otra vez murmurando, renegando, una y otra vez desobedeciendo, una y otra vez yendo en contra de lo que Dios había establecido por ellos, y de una u otra manera para nosotros ha sido lo mismo. En muchas circunstancias, no solamente las actuales, en muchas otras circunstancias es más fácil buscar soluciones humanas que buscar la solución de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das. Nota esto. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. No lo digo yo. Salmo 145, versículo 15. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe los problemas económicos, materiales que estamos pasando. Pero Él dice, tú les das su comida en su tiempo. Y uno de los pasajes más bellos en cuanto a esperar está en Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Fíjate, el Dios eterno no se fatiga ni hay cansancio en él. Es más, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos caminan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es palabra de Dios. Los que queremos esperar en Dios, podemos estar seguros de que saldremos de este problema mundial más que vencedores. Esto es la fe, junto con la acción. Son enseñanzas que podemos literalmente aprender en este hermoso pasaje que acabo de leer allí en Mateo capítulo 14. Yo no sé si tú conoces quién es Jesús. Yo no sé si todavía estás en tu barca y no has salido a caminar sobre el agua en fe. Si tú no le has dado tu vida a Él, Jesús quiere pasar cerca de ti. Porque Él dice, ven. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. ¿Por qué? Porque dice, y yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. No te pierdas la oportunidad de salir de tu barca y emprender un viaje. Será único y lleno de aventuras. Es más, es el único que te promete vida eterna. Para nosotros que ya experimentamos la salvación, el desafío es como salir de nuestro estado natural, carnal, mediocre, a una vida sobrenatural. Si no sales de tu barca, el lugar donde nadie te molesta, el asiento que siempre calientas en la iglesia, nunca experimentarás lo que se siente el caminar sobre el agua de la vida sobrenatural. Un discípulo puede aprender a caminar en el agua por fe y acción. Esto puede ser posible en nuestras vidas.
Gracias por estar otra vez aquí compartiendo este mensaje. Le damos gracias, muchas gracias, y la honra y la gloria es toda para Dios. Y aquí te esperamos cada día de lunes a viernes, 4 de la tarde, compartiendo lo que son las enseñanzas para un discípulo que imita y sigue la vida del Maestro. Mientras tanto, 1.000.000 de bendiciones para tu vida. Hasta pronto.